Sí, doctora, aquí estoy. Perfecto, ya. Entonces hoy vamos a hablar de balance hidromineral. Ya. Recapitulamos un poquito lo que hemos visto en agua y si ustedes se acuerdan de las funciones más importantes del agua era ser el solvente universal. ¿Se acuerdan? Es el solvente universal. Entonces, cuando hablamos del balance hidromineral nos estamos refiriendo, sí, William Flores Ortega. Buenas noches, no, doctora. Ah, ya. Todo bien. Ok. Ya, entonces, minerales o sales que se vayan a disolver en el seno del agua, ya, o el agua disuelve estos minerales, y generalmente estos minerales, cuando se disuelven en agua, tienen cargas. Al tener cargas, entonces se denominan electrolitos. Estos electrolitos pueden conducir la corriente eléctrica o tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Pueden tener cargas positivas denominados cationes o cargas negativas denominados aniones. Entonces, nos vamos a referir a ese balance, tanto del agua como de las partículas, iones que están disueltos o inmersos en el seno del agua. Ya de eso se trata. Entonces, nosotros sabemos que el agua es un constituyente esencial de nuestro organismo, ¿no? Entonces, y es el solvente universal en el cual transcurre casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo. El agua representa aproximadamente entre el 60 al 65% de nuestro peso corporal. ¿Ya? Y está confinado en dos compartimentos importantes, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Bueno, de los nutrientes provistos a la célula, los compuestos sintetizados por ella y los productos de desechos metabólicos se van a encontrar en el seno de agua, ¿ya? Aquellos compuestos que sintetizan el mismo se encuentran en el agua. Los productos de desechos metabólicos pueden también eliminarse a través del agua. Entonces, el agua en el organismo va a contener en solución sustancias minerales. Y lo que les dije, ¿no? Muchas de estas sustancias minerales se encuentran disociadas o ionizadas, ¿eh? En compuestos iónicos. Eso quiere decir que tienen carga positiva, carga negativa, y al tener carga se comportan como electrolitos. Al ser electrolitos pueden conducir la corriente eléctrica. Bueno, la distribución de agua en el organismo va a depender de las fuerzas hidrostáticas, del agua misma y de las fuerzas osmóticas. ¿Esto qué quiere decir? De las sustancias dispersas, aquellas que tengan carga. Las partículas, denominamos partículas osmóticamente activas, aquellas que tienen carga, que han sido ionizadas o disociadas en el agua. Bueno, entonces tanto fuerzas hidrostáticas como osmóticas actúan a través de nuestras membranas biológicas y de eso depende la distribución del agua. ¿Ok? Además depende también de de dónde se difunda o dónde se encuentren en mayor proporción los electrolitos, va a depender de la fuerza va a depender del transporte activo dependiente de la bomba de sodio-potasio TPase, ¿ya? De cómo se distribuye. Y el agua depende de las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. Ahora, la actividad osmótica va a depender de los gradientes de concentración de los electrolitos. ¿De quién dijimos? De aquellos que se encuentran con carga. Ya. Ahora, ¿de quién depende más? ¿Cuál es el electrolito? Cuando hablamos de medio interno, ¿a qué líquido nos estamos refiriendo? ¿Líquido intracelular o extracelular? A ver. Intracelular, doctor. El extracelular. Cuando hablamos de medio interno, nos estamos refiriendo al extracelular. No se vayan a olvidar. ¿Sangre es intra o extracelular? Extracelular. Extracelular. Entonces, cuando decimos medio interno, es del líquido extracelular y más que todo del que va a conectar con todo, en este caso sangre. Entonces, la actividad osmótica o la osmolaridad de la sangre depende de las partículas osmóticamente activas. En otras palabras,
esa actividad osmótica depende de la concentración de electrolito. ¿Cuál es el electrolito más importante a nivel del líquido extracelular? Acá El dice, sodio. el sodio, es el catión extracelular. Entonces, si nosotros, a veces en algunos laboratorios de hospitales, no hay el osmalímetro que va a medir la osmolaridad, osmolímetro, no existe o no tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Miden la concentración con el ionograma, miden la concentración del sodio y sacan mediante fórmula, y ahí pueden tener más o menos un aproximado de la osmolaridad del medio interno, porque el sodio solito más o menos se encarga del 50% de la osmolaridad de nuestro medio interno, y si lo acompaña la medición del cloruro, que es el que lo acompaña, entonces un 80-85%. Otro que se encuentra en gran proporción es el bicarbonato. Entonces, tanto sodio, cloruro, bicarbonato son importantes para determinar la distribución del agua a través de las membranas celulares. Pregunta. ¿Hay algo que nos acompaña donde vayamos siempre? Siempre está con nosotros. ¿Dónde vamos? Aparte de Dios, jóvenes. Oxígeno. La sombra. Nuestra sombra siempre nos acompaña, ¿no ves? Entonces, es así un punto crítico. El agua acompaña al sodio como nuestra sombra nos acompaña. Entonces, donde haya mucho sodio, ahí se va a ir el agua. ¿Ya? A ver, ya han de haber avanzado ustedes en medio interno, o por lo menos han de haber avanzado ustedes polarización, despolarización de las membranas, repolarización, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, ¿Cuánto es la proporción de sodio? ¿Cuánto es la proporción de sodio o la concentración de sodio a nivel de líquido extracelular? En sangre. 142.000 equivalentes. 1000 equivalentes. 42.000 equivalentes. 142. Ese como término medio. Y el intervalo de referencia, 3. 135, ¿a cuánto? A 145, y el equivalente es litro. Es importante, hay que aprender las unidades. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se mide? En nuestro departamento y en el país en general medimos en el equivalente es litro. En otros se mide en milimol por litro. ¿Ok? Entonces, ese es el dato que nosotros tenemos que saber. De cloruro, entre 95 a 105 miel equivalentes litro, y bicarbonato entre 22 a 28 miel equivalentes litro. Entonces, son datos que necesito aprender, que debo de aprender. ¿Ok? Bueno, un desequilibrio entre las cantidades de agua y el catión sodio en el líquido extracelular lleva cambios en la osmolaridad. Ya dijimos que las partículas osmóticamente activas, o sea, las que tienen carga, van a determinar la osmolaridad. Entonces, si cambia sodio, el catión, además está indicando aquí, catión sodio, ¿qué me está indicando? ¿Que tiene carga o que no Tiene carga? que tiene carga? Entonces, póngale que acá todo lo que está de azul sea la célula, ¿ya? Y acá va a ser el líquido intracelular, el líquido extracelular. Aquí, afuera, aquí adentro tengo sodio, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Sí, pero Sodio adentro. Poca cantidad. Sí hay. Poca cantidad. Entre 10 a 14 mi equivalente es litro. Es poquito, pero hay. ¿Qué más hay? Potasio. Potasio, ¿verdad? Y acá, sodio. ¿Qué pasa si acá, si el dato, el valor, el intervalo de referencia, el valor más alto es 145 y de pronto hay 160 mil equivalentes litros? ¿Se queda normal? Tiene que mantener un equilibrio osmótico entre el líquido que baña la célula y el líquido intracelular. Debe de haber un equilibrio osmótico. Entonces, si aquí está muy elevado, dijimos que el agua acompaña al sodio como nuestra sombra nos acompaña. Entonces, ¿qué sucede si aquí está muy alto? ¿Qué pasa? Y de eso depende. Mire, el movimiento consiguiente de agua se asocia con contracción o expansión del volumen celular. ¿Qué pasa si aquí está muy elevado? De sodio. A ver, alguien. Sale agua.
¿De dónde sale? Del Del intracelular. sale líquido agua intracelular, ajá, pierde Eléctrica. agua del plasma y se va para mantener el equilibrio. Entonces la célula se contrae o se expande. Se expande. Se contrae. No, se contrae. No, Esta se célula contrae. está saliendo agua de acá para afuera. Entonces se contrae. Esa contracción la denominamos plasmólisis. ¿Ya? Plasmólisis. Está perdiendo agua del plasma. O del citoplasma, mejor dicho. ¿Ya? El agua del citoplasma. Eso se llama plasmólisis. ¿Qué sucede si al revés? Aquí había de 10 a 14. Aquí va a haber menor cantidad en relación aquí, a la célula. Baja, en vez de 160, baja a 120. Y era el dato era 135 lo menor. Entonces, ¿qué pasa? Esta va a estar más elevado en relación afuera. Ese es para estar en el equilibrio tiene que estar entre 10 aproximadamente, aquí dentro. Pero no hay 10, hay mayor. Se aumenta, porque acá está bajando. Entonces, aparentemente aquí va a haber más que acá, porque aquí bajó la cantidad. Entonces, ¿qué sucede con el agua? ¿Ingresa o sale agua? ¿Ingresa a la célula o sale agua de la célula? Ingresa. Es agua. Ingresa. Entonces, hay una Expansión. Dilatación del expansión del volumen. Expansión del volumen, ya eso se llama como turgencia. Entonces, todo movimiento debido a un desequilibrio en las cantidades del agua y catión sodio puede producir un movimiento que se asocia con contracción, si es que sale agua, o expansión, si es que ingresa agua a la célula. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok. Ahora, la cantidad total de agua y electrolitos en el organismo va a depender del equilibrio entre la ingesta y la pérdida. Nosotros todo el tiempo estamos consumiendo agua. Y es más, si solamente me voy al balance hídrico, entonces el equilibrio se va a dar, si solo se tratara de agua, el equilibrio solo se va a dar cuando medimos lo que consumimos en agua versus lo que eliminamos. Ingresa agua vía oral, ¿y por dónde se elimina? Por los riñones. Principalmente, ¿no? Principalmente. Los riñones son el principal órgano regulador del agua. Pero es la única forma que dicen. No, a través del sudor igual. Eso, en la sudoración, las pérdidas insensibles que se denominan que es a través de la piel o la sudoración. Hay otra más que no nos damos cuenta. En el frío nos damos cuenta. Ponemos las manos. Pulmones. Eso, en la expiración. Muy bien. Otra forma. La materia fecal que dicen. Las heces fecales. Sí. Heces fecales y orina. Eso, las heces. En las heces también se elimina. No gran cantidad, pero también se elimina. ¿Ya? Entonces, siempre el equilibrio va a estar dado entre la ingesta versus lo que se excreta. Y en cuanto a los electrolitos, el riñón es uno de los principales reguladores de ese equilibrio, hidroelectrolitos. ¿Ya? En consecuencia, ¿qué sucede cuando la función renal se haya alterado? ¿Qué dice? Puede haber un aumento de agua, tal vez, un edema. De líquido, se dematiza, ¿no? La persona, ¿qué dice? Sí. ¿Sí? Se dematizan. Hay retención ¿no? de líquido. Hay retención de líquido a nivel del intersticio. Si además hay deficiencia de albúmina, más todavía la dematización, ¿no? Si hay problemas renales. Entonces, un paciente que tiene un problema renal, ustedes se van a dar cuenta porque tiende a acumular, puede ser en cualquier parte, o sea, puede ser una nasarca total, un acúmulo de agua total, o cuando se inicia puede ser en la carita, ¿ya? Una carita así de cara de luna llena que se pone, ¿no? Un poquito diferente a la retención de líquidos cuando hay problemas cardíacos. En los problemas cardíacos, la edematización es principalmente a nivel de las extremidades inferiores, y acá un buen porcentaje de pacientes se ve en la cara. Entonces, si el órgano principal de mantener el equilibrio hidroelectrolítico es el riñón, si
falla esa función renal, también hay una alteración del equilibrio del agua y de los electrolitos. Bueno, esto creo que vamos a recapitular lo que hemos visto. Les estoy mostrando esta diapositiva, ya se las había pasado, que es la composición del agua de los diferentes tejidos. Ya, entonces varía, fíjense, el cerebro 90%, el riñón tiene un 82% de agua, el músculo un 75%, el intestino 74%, la piel 72%, el hígado 68%, el tejido óseo 22%, y el que menos acumula agua es el tejido adiposo. Entonces, cuando un adipocito, una célula adiposa crece, porque sí crece de tamaño y sí acumula, ¿qué acumula más? Agua muy poquito, ¿qué acumula? Lípidos. Lípidos y ¿no? triglicéridos. Eso, triacilgliceroles, exactamente. Los lípidos que son saturados o van a formar las grasas sólidas. Entonces, el agua, volvemos a recalcar que el agua es el principal componente, el principal compuesto inorgánico, y representa alrededor del 60-70% de nuestro peso corporal. Entonces, para una persona joven que pesa aproximadamente 70 kilogramos de peso, si lo calculamos en el peso en cuanto a agua, vamos a decir que esta persona tiene aproximadamente unos 42 litros. Si dijéramos que es 1 a 1, entonces sería como casi 42 kilogramos que pesarían agua, así un aproximado. Ahora, ese porcentaje de agua va a variar o cambia en función del sexo, de la edad y del grado de obesidad que tenga una persona. Entonces, ¿quién tiene más agua? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. ¿Por qué tiene más Masa agua el muscular, hombre? porque tiene Eso, porque tiene mayor cantidad de masa muscular. Ya, muy bien. En cuanto a la edad, el lactante, el adulto, el anciano, ¿quién tiene mayor cantidad de agua? El porcentaje. Lactante. El lactante, ¿no? En el lactante, más o menos el 77% del peso del lactante es agua. Y en cuanto al grado de obesidad, una persona que tiene, o sea, decir una persona que tiene obesidad, una persona que tiene un peso normal. Obesidad. ¿Quién puede acumular? No, ¿será que la persona Tiene menos cantidad de Menos Eso normal. cantidad. acumula menos cantidad de agua, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el agua en nuestro organismo está confinada en dos compartimentos, en el intracelular y el extracelular. El extracelular a su vez se subdivide en tres: intravascular, intersticial y el transcelular. Entonces, la primera clasificación del agua, o donde está confinada, dijimos intracelular, líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular es el que está limitado por membranas plasmáticas y se encuentra al interior de la célula. Este más o menos representa 2/3 partes del agua corporal total. Si en total tenemos 42 litros, más o menos llega a ser unos 28 litros el agua que se encuentra dentro de la célula, ¿ya? Ese más o menos. Y el extracelular, a su vez, se subclasifica en tres: el intravascular, el intersticial y el transcelular. Intravascular, estamos hablando, por ejemplo, el agua que se encuentra a nivel del tejido sanguíneo, en sangre, en capilares, en arteriolas, arterias, venas, todo lo que viene a ser vaso sanguíneo. Ahora, de eso hay que apartar, porque sangre no solo tiene agua. ¿Qué más tiene? En el plasma, ¿qué más hay? Aparte de agua, proteína y elementos formes, exactamente, elementos formes, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, si apartamos todo y solo nos quedamos con agua, para una persona que tenga 5 litros de sangre, ¿cuánto tendrá de agua aproximadamente? Unos 3 litros, ¿ya? Si una persona tiene 5 litros aproximadamente de agua, entonces, de sangre, solo agua sería 3 litros. El intersticial más o menos son 11 litros, lo que está bañando los tejidos, y el transcelular, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el que se encuentra en el tubo digestivo, el líquido pleural aquí, en la orina, entonces más o menos entre 1 a 2 litros aproximadamente, ¿ya?
A ver, ¿quién se acuerda o quién sabe cuánto del líquido hay a nivel de el líquido pleural, en las pleuras? Como 50 ml. Exactamente, unos 50 ml, ¿no? Unos 50 ml, que es importante para evitar el colapso del pulmón, ¿ya? Porque como el tejido es tejido epitelial y este se expande en la inspiración, entonces sí o sí necesitamos de ese líquido para evitar el colapso, ¿ya? Bueno, esto es como un recordatorio de lo que ya hemos visto de la distribución en los compartimentos del agua, el extracelular y el intracelular. Extracelular dijimos el intravascular, que es el plasma, ahí hay agua aproximadamente unos 3 litros, en el intersticio 11 litros, en el transcelular de 1 a 2 litros. Y el intracelular aproximadamente 28 litros, ¿no? Ahora, cuando solo me refiero al balance hídrico de agua, entonces para ver el equilibrio tengo que tomar en cuenta la ingesta versus la excreción o la pérdida de agua, ¿ya? Entonces una persona adulta aproximadamente necesita o requiere de agua entre 2.000 a 2.500 ml por día. Estamos hablando de 2 a 2.5 litros por día, aproximadamente. Entonces ese agua la podemos ingerir, ya sea en agua visible, en bebida, puede ser agua como tal, refresco, soda, qué sé yo, pero es agua, sopa, que veamos el agua. Alimentos sólidos, agua oculta, lo que no vemos, por ejemplo, el agua en la manzana, el agua en la pera, el agua hasta en el mismo pan, en el arroz, en la papa, yuca cocida, ¿no? El agua que no vemos. Y nuestro organismo también forma agua. Entonces, después de que se digieren, después de que se absorben, después de que se metaboliza, hay un proceso que se llama cadena respiratoria. En la última etapa se forma agua. ¿Ya? Ese es el agua de oxidación, que lo vamos a ver después conmigo. Entonces, supongamos que nosotros consumimos 2.500 ml por día. Entonces, de esos 2.500, 1.400 que sea agua bebible, 800 ml que sea de agua oculta, la que no vemos, pero está en los alimentos, y 300 ml que es el agua de oxidación, el agua que se produce en nuestro organismo. Entonces, si sumamos todo esto, nos da los 2.500. Y excretamos la misma cantidad en el día. Entonces, hay una pérdida obligada o insensible que es a través de piel y pulmones, en piel unos 350 ml, vía la expiración unos 500 ml, el vapor de agua que no lo vemos, y en materia fecal entre 100 a 150 ml. Estamos hablando de una materia fecal que sea pastosa. ¿Qué sucede si es diarreica? Si estamos en un proceso infeccioso, tenemos algún problema digestivo. Aumenta la Sí, pérdida de Aumenta, ¿no? hidratación. Por ejemplo, mire, en el caso cuando un paciente tiene cólera, se elimina hartísima cantidad, ¿ya? Así como agua de arroz. Bueno, y en la orina se elimina aproximadamente unos 1.500 ml en el día, durante el día. Entonces, si tomamos, estamos nosotros bien, nuestros riñones funcionan bien y nuestro organismo está funcionando bien, ingerimos cierta cantidad y eliminamos la misma durante el día. Entonces, sí o sí hay que hacer un balance hídrico, ¿ya? En el hospital ustedes tienen que hacer. Siguen a las licenciadas en enfermería y ustedes hacen con él. Entonces, si un paciente, por ejemplo, toma, si se le está permitido alimentarse, más o menos se calcula. Ahora sí es vía parenteral, en suerito, entonces tienen que ustedes anotar cuánto se le ha administrado, se suma todo lo que se le administró, y se le da un frasco al paciente, y cada vez que va a hacer entonces cada vez que va a eliminar orina, entonces él tiene que recolectar y ustedes tienen que hacer ese balance ahí. Ya no se vayan a olvidar, es importante. En ciertos pacientes se tiene, porque ¿qué sucede? Me dé cuenta y le 2.500 ml, póngale, 2 litros de suero, 2 litros. ¿Y qué pasa si no elimina? ¿Qué dice? hay ¿Qué retención. sucede? Puede haber una afección en su vejiga. Puede haber
retención en el intersticio, el paciente se puede hematizar, podemos encharcar a nuestro paciente. Uretritis. ¿Ya? Puede Entonces, encharcar su corazón. y podemos nosotros producir más problemas en el paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta y hay que saber de cuánto se elimina a través de los pulmones. En los pulmones, agua, vapor de agua, esa que no nos damos cuenta. ¿Cuándo eliminamos alguien que se ubique? ¿Cuándo eliminamos por pulmones? ¿Qué dice? En la inhalación. En la Si yo, inspiración. si yo estuviera así histérica, estuviera bien agitada y empiezo así. ¿Qué dicen? ¿Está hiperventilado? Estoy hiperventilando. Ajá. ¿Y qué estoy eliminando? Aparte de dióxido de carbono que va a salir. Estoy eliminando Vapor de agua. Gotitas de agua. de agua. Entonces estoy Vapor de agua. eliminando vía pulmonar. ¿Ya? Entonces todos esos datos que les doy, anótenlo, por favor. ¿Ya? Bueno. Sigamos. Entonces miren, en esta imagen nos está mostrando el equilibrio que existe de la célula con su medio interno. ¿Sí? Entonces, hay un balance hídrico cuando tomamos en cuenta la entrada versus la salida. Ingesta versus excreción. Y bueno, el agua se va a los dos compartimentos, intracelular y el extracelular. Intracelular, 2/3 partes. Y el extracelular, dependiendo, ¿no? Digamos, este es intersticial. Otra forma es el intravascular y más poquito, pero importante, el transcelular. Aquí igual, ¿no? Se ingiere agua y este se distribuye en dos espacios, el intracelular y el extracelular. Intracelular representa el 2/3 partes, más o menos eso sería en porcentaje un 67%. Plasma un 7%, que representa unos 3 litros aproximadamente, y el líquido intersticial un 26%, que más o menos representa unos 11 litros. ¿Ya? Y eso es. Y las pérdidas, ¿no? Como se excreta a través de las pérdidas renales, la sudoración, la respiración, que vendrían a ser las pérdidas incesivas. ¿Okay? Y aquí, ¿no? En esta diapositiva igual, ¿no? Está la ingesta y pérdida diaria de agua. Si calculamos, mire, otro porcentaje de otra cantidad de 2 litros por día, en bebidas, en alimentos, el agua de oxidación, se distribuye en el líquido extracelular, el intracelular, y lo que se ingiere se elimina. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Si yo le pregunto solo del equilibrio hídrico, entonces, ¿qué me colocarían ustedes? ¿De qué depende el equilibrio hídrico? ¿Qué me dicen? Hídrico nada más, no dije hidroelectrolítico, hídrico. Del ingreso y la salida del agua. Eso, ¿no? Sí, la ingesta y la eliminación. De eso depende, ¿ok? Ahora, los requerimientos de agua es cuánto agua requerimos en el día, por ejemplo, ¿no? ¿De qué varía? Hay variaciones, entonces, ¿de qué va a variar? De la dieta que nosotros tomamos, de la actividad metabólica natural de la persona, una persona de actividad física no tiene, cambia, ¿ya? O de las variaciones. A ver, demos un ejemplo. En las dietas consumidas, voy a hacer el ejemplo que les hago casi siempre, porque es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al cine? Alguien va al cine, vamos con la familia o vamos con el compañero o la compañera, o el primo o la prima. Y lo primero que hacemos, en la mayoría de los casos, para entrar a mirar la película, ¿qué compramos? ¿Con qué acompañamos? Compramos una pipoca tamaño familiar, ya sea dulce o salada. ¿Qué tienen de especial estas pipocas? No sé si les ha pasado. ¿Son saladas o son dulces? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, y como usted ya sabe que es dulce o salado, ¿qué se lleva? Soda.
Soda. o agua. ¿Por qué? Porque aumenta la osmolaridad del medio. El cloruro de sodio va a aumentar la osmolaridad. Al disociarse en agua, va a aumentar la concentración de sodio, aumenta la osmolaridad, y entonces se activa el mecanismo de sed y da sed. Entonces, mientras más comidas ricas, ya sean muy saladas o muy dulces, vamos a requerir agua. De la actividad física, la actividad no solo física, sino también metabólica de cada persona, y de los ambientales, a ver, ¿en qué época consumimos más agua? Porque transpiramos más también. Verano. ¿En invierno, verano o primavera? Verano. Verano. Hay mucha calor, la temperatura externa está muy elevada, entonces ahí nos da más sed. Y lo mismo, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, y peor si el ejercicio es de cardio, da sed. Y entonces ahí también consumimos mayor cantidad de agua. Y de acuerdo a la edad, entonces un adulto aproximadamente consume entre 2.000 a 2.500 ml, y los niños, aquí en los niños siempre va a ser por kilogramo peso. ¿Ya? Es más, los tratamientos en la mayoría de los casos es kilogramo peso. Entonces en niños aproximadamente entre 160 ml por kilogramo de peso. Eso es lo que requiere de agua en el día. Bueno, entonces, y no tenemos que olvidarnos que hemos dicho que en el seno del agua, los minerales o las sustancias se disocian en el agua, y esa disociación hace de que tengamos esos iones o electrolitos, ¿sí? Entonces, y estos electrolitos van y se confinan también de forma diferente, ya sea en el líquido intra o en el extracelular. Entonces esa separación del agua del organismo en compartimentos intra y extracelular tiene utilidad biológica, pero también tiene una utilidad clínica, ¿ya? Entonces va a haber clínica cuando la concentración, por ejemplo, de sodio se aumente o la concentración de sodio se disminuye, ¿ya? Bueno, y varía a pesar de que sea en la misma célula, la composición química, la composición iónica va a variar. Por ejemplo, no va a ser la misma la composición de la mitocondria en relación al retículo endoplásmico liso, al retículo endoplásmico rugoso, o sea, varía, ya la composición varía. Ni que se diga del líquido intracelular en relación al líquido extracelular, la composición iónica también varía. Bueno, ahora, ¿cómo medimos esos iones, esos electrolitos que están dispersos en el agua? Se mide a través del ionograma, que generalmente es nuestra muestra. Cuando yo quiero conocer la cantidad de electrolitos que se encuentra en nuestro medio interno, quiero conocer el balance del medio interno, entonces nuestra muestra va a ser sangre, generalmente sangre arterial, ¿ya? También podría hacerse en sangre venosa. Entonces, el estudio que se realiza para conocer esa composición iónica de los líquidos corporales se conoce como ionograma. En otras palabras, ionograma es la composición iónica de los líquidos corporales. Y esto se representa en un sistema de barra, que es el ionograma de Gamble, como barra. Es un sistema de barrita. Ahorita lo van a ver. Miren. Este, por ejemplo, es la composición química del plasma. Este vendría a ser nuestro líquido extracelular. Líquido intersticial, también líquido extracelular, y líquido intracelular, ¿no? Entonces, estos son los ionogramas. Si usted quiere conocer la composición iónica de un paciente, ¿cuál le va a pedir? ¿En cuál le van a medir? ¿Quién me dice? Del plasma. Y del extracelular. Intracelular. Intracelular no, hijito, porque nosotros no podríamos cada vez sacar este líquido del líquido de la célula, ¿no? Una gasometría. No, la gasometría es para los gases, y indirectamente se mide bicarbonato y se mide pH. Para los iones
va a ser el ionograma. ¿Se entendió? Para que no nos confundamos. Pero ¿cuál es nuestra muestra? ¿Orina? ¿Orina es la muestra? ¿Sí o no? No, No. Sí, No. sí. sangre. ¿Materia Sangre. fecal? ¿Materia Sangre. fecal? Ya. No. Sangre. No, materia fecal no. Sangre. ¿Qué es sangre? Principalmente, ¿de dónde? ¿Cuál es la Venosa. Arterial. arterial? Se puede hacer venosa, pero de preferencia la arterial. Este de acá. ¿Ok? Esto, más que todo, para investigación, para estudio, para datos. Pero este es el que vamos a medir siempre. Y este vamos a comparar con el intracelular. ¿Se entendió? Porque debe haber un equilibrio osmótico entre la célula y su medio. ¿Se entiende? Si este está acá adentro, este tiene que haber un equilibrio con el que está afuera. ¿Ya? Entonces, pero cada vez que yo voy a medir de un paciente, cuando hablo de medio interno, me estoy refiriendo a esto. Sangre. ¿Ya? Entonces, este es el que voy a determinar. Entonces, solicito un ionograma si yo quiero saber la composición iónica de mi paciente, y ya el bioquímico va a saber que tiene que sacarle o sangre arterial o sangre venosa. Usted le va a ir a escribir de dónde quiere, pero esto es lo que va a hacer. Ahora, fíjense que es diferente. En el líquido extracelular, ¿qué hay más? Esta barra azul representa el sodio. Miren, la concentración es alta. ¿Cuánto dijimos que era? ¿Entre cuánto? 135 a 145 mil equivalentes. Muy bien. Ahora, fíjense, esta barra azul hay en el líquido intracelular. ¿Qué dice? Mírenlo. Hay poco. Hay. Tiene que haber. Pero hay en pequeña o en gran proporción, mediana proporción. ¿Qué hay? Pequeño. Si aquí hay 135 a 145, acá habrá de entre 10 a 14 mil equivalentes litros. Es más poquito. ¿Qué acompaña? Afuera, ¿qué hay más? Aparte del sodio. ¿Quién lo acompaña al sodio? Casi están juntos. Cloruro. Miren, carga negativa. Cloruro. Catión, anión. Catión, sodio, anión, cloruro. ¿Quién más? Que tiene carga negativa. ¿Qué se llama este? Bicarbonato. Hay fosfato, perdón, hay fosfato, hay sulfatos, hay ácido orgánico, hay proteína, pero también en menor proporción. Hay potasio, ¿qué dicen? Sí. Pero es poquito, Sí, doctora, hay ¿no? poco. Hay potasio. Y también hay que medir el potasio. No es gran cantidad como el sodio, pero es importante, determinante, hay que medirlo sí o sí. Se mide sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, generalmente calcio y magnesio. Y magnesio igual hay menor cantidad en relación al líquido intracelular. Pero hay que hacerlo, hay que medirlo. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí. Ahora, Sí. me dirán, en el líquido intracelular, ¿la composición es similar o varía? Varía, doctora. Varía. ¿Cuál es el electrolito más importante? Potasio. 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 ¿Quién le sigue? El fosfato. ¿Sodio? No, en cationes. Magnesio. Magnesio. Muy bien. Ya, de los cationes, hemos visto, perdón, de los aniones ahora, cationes vimos. Aniones, Fosfato. fosfato y sulfato y proteína. ¿Ya? Hay bicarbonato, poquitín, ¿no? Un poco más de ácido carbónico, también hay electrolito sodio, catión sodio, pero en menor proporción. Bueno, entonces la composición es diferente. ¿De qué depende que sea diferente? Diferente la composición iónica de la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Ya? Miren, estas son secreciones digestivas, pero iguales son diferentes. Miren.
jugo gástrico, moco pancreático, jugo pancreático, bilis, secreciones duodenales, miren, varía. Ahora, aquí, ¿qué hay harto en el jugo gástrico? Hidrógeno. Iones de hidrógeno. Hidrogeniones, ¿no? Iones hidrógeno, hidrogeniones. ¿Qué hace hidrogenión con cloruro cuando se juntan? Ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que abunda en el estómago? Por eso su pH es de 1 a 2. ¿Ácido? Ácido clorhídrico. Muy diferente a la composición del plasma. O diferente a la composición del jugo pancreático. Mira, acá en el jugo pancreático, ¿qué es lo que abunda? Ácido clorhídrico. No. En el jugo pancreático, Bicarbonato. no en el jugo gástrico. Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato. También gran cantidad de sodio. Por eso es que el pH del jugo pancreático es generalmente alcalino, ligeramente entre 8,5 así. ¿Ya? Bueno, entonces dijimos que los electrolitos o las sustancias que en solución acuosa se disocian en partículas con cargas eléctricas se denominan iones, ¿no ves? Si yo coloco cloruro de sodio, ¿qué dicen? Es una sal. ¿Sí? ¿Se disocia o no se disocia? Sí, disocia. Se disocia, ¿no ves? ¿Sí? ¿En qué se disocia? En cloruro de sodio. El cloruro es Sodio. anión y Clo- sodio es Eso, cation. cation sodio y anión cloruro. ¿Ok? Entonces, ahora, como tienen carga, ¿qué dicen? ¿Conducen la corriente eléctrica o no? Sí. Pregunto, nosotros tenemos en nuestro líquido extracelular e intracelular, tenemos estos electrolitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Somos Sí. conductores de la corriente eléctrica? Sí. 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 A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Con un ejemplo. Si yo agarro la corriente, o sea, agarro con mi dedo mojado, voy a un enchufe y lo agarro, pasa la corriente a mí, alguien viene y me quiere ayudar, ¿a quién le pasa más? ¿A mí o al que me agarra? Aquí lo agarra. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros Somos conducimos bien. conductores. Eso, muy buenos conductores. Exactamente. No se olviden entonces de los electrolitos. Tenemos electrolitos, por lo tanto, somos conductores de la corriente eléctrica. Ahora, estos electrolitos dijimos que por la bomba de sodio y potasio TPasa, su distribución es diferente a uno u otro lado. Entonces, en el líquido extracelular, por ejemplo, ¿qué hay? Gran cantidad de ¿qué? Sodio y cloruro. Eso. Y elevadas cantidades de bicarbonato. Y poquito hay de potasio, magnesio, calcio, fosfato orgánico. Pequeña proporción. En el líquido, en cambio, en el líquido intracelular, ¿qué abunda? Potasio. Y Eso. magnesio. Hay cantidades elevadas de fosfato, puede haber ácido clorhídrico y mayor cantidad de proteína. Ahora, de líquido extracelular, ¿qué debo de aprender? Mire, casi todos hoy, los datos, porque este es el que voy a medir. Tengo que aprenderme de memoria la concentración de sodio, de cloruro, de bicarbonato, de potasio, magnesio, calcio. Y a veces cuando se requiere fosfato, pero estos son los más importantes, los que generalmente se miden. Entonces hay que aprender. ¿Ok? Y aquí esto nada más para diferenciar, ¿no? Miren, en otros países, como les decía, se mide en milimol por litro. Milimol por litro. Acá nosotros medimos en miel equivalente, en litro. Y acá me está indicando término medio, ¿no? 135 a 145, término medio 140, potasio 3.5 a 5.5, bicarbonato 22 hasta 28 miel equivalentes litro y cloruro de 95 a 105. Y ya les dije ahí casi todito. ¿Ya?
Y va variando, ¿no? Miren, la composición es diferente en el plasma. Miren cuánto hay de sodio, en jugo gástrico muy poquito. ¿Qué aparece más? Cloruro y hidrogeniones, pues, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí de los tres principales, sodio, potasio, cloruro, la diferencia en cuanto a su cantidad entre uno u otro compartimento varía. Esta diapositiva es similar a la que ustedes tienen en el libro de Guyton, solo me está mostrando el término medio, no me está mostrando el rango, ¿ya? Porque acá es de 35 a 145 mil equivalentes litros. Entonces hay que ir repasando de cada uno. Ustedes dicen, les pregunto, ¿la glucosa ustedes creen que se disocia en iones? ¿Qué dicen? ¿La glucosa será una partícula osmóticamente activa? ¿Tendrá carga? Sí, Sí, tiene. ¿Sí? No, no tiene. No tiene. ¿Saben cuándo a esto, a sus datos normales, cuántos son los valores de referencia de glucosa? 70, 99 Eso, 70, 99, ¿qué? litros. Miligramos por decilitro. Decilitro. Ya. Cuando está en sus valores de referencia, cuando está dentro del parámetro, no interfiere para nada en la osmolaridad de la glucosa. Para nada. ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo tengo que tomar en cuenta? Y me puede cambiar el medio, me lo puede volver hiperosmolar el medio interno. ¿Cuándo? Cuando aumenta los niveles, ¿Y cuándo aumentan los niveles? En la diabetes. En personas diabéticas controladas. Ahí. Es una complicación muy frecuente de diabético. El coma hiperosmolar. Entonces, ahí es importante. Recién cuando está muy aumentado, ahí recién es importante la glucosa como una parte, como si fuera, tiene que ver con la osmolaridad. Pero dentro de los parámetros, este está dentro del parámetro y tiene que ver con la osmolaridad, porque tienen carga. ¿Me entendieron? Todos los que tienen carga tienen que ver con la osmolaridad. Pero la osmolaridad que yo voy a medir, ¿de dónde es? ¿Del líquido intracelular o del extracelular? Del extras. Del extracelular. Más específicamente de plasma, sangre, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguien sabe cuánto es la osmolaridad aproximadamente? 280. Entre 285 y en otros textos dice hasta 300, ¿qué? Milimol. Miliosmol por litro. ¿Se entendió? ¿Quedó claro ahí? ¿Cuánto dijo, doctora? En 285 a 300 miliosmol por litro. En algunos textos usted lo va a encontrar como 300, en otros dice 285. Ese es de la glucosa, ¿no, doctora? ¿Mija? Ese 285 a 300 es de la glucosa. No, es la osmolaridad del medio interno. ¿Ya? La osmolaridad. La glucosa es entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Este es el ionograma, para que veamos, miren la diferencia de lo que es el líquido extracelular, el plasma, y el líquido intracelular, ¿no? Ahí se ve. En la barrita, mire cuál está más elevada, ¿no? Sodio, cloruro, bicarbonato, y los otros están en pequeña proporción. En cambio, en el líquido intracelular, más potasio, magnesio, fosfato, proteínas, aniones orgánicos, poquito bicarbonato, poquito cloruro, poquito calcio, sodio. Es diferente. Y esa composición varía de acuerdo de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Consulta, pregunta. Estas sustancias, estas partículas que son osmóticamente activas,
y tienen carga. ¿Atraviesan la membrana citoplasmática? ¿Atraviesan por acá? ¿Pueden atravesar la membrana No, por difusión No. simple? No, No, son liposolubles. Eso, estas sustancias, esto es una sustancia liposoluble, tienen carga, no penetran. ¿Por dónde tienen que penetrar? Y no están juntas. Eso, por los canales o bombas también, ¿no? Eso, son sustancias proteicas en forma de canal que permiten y es por gracias a esta bomba de sodio, potasio, TPase. Ingresa sodio, sale potasio. ¿Para eso se gasta energía o no? ¿Qué dice? ¿Para Sí. qué está? gasta Sí, energía. sí. Es dependiente de energía, ¿no? Un sistema de transporte dependiente de la hidrólisis del ATP, ¿no? El ATP se separa, tiene 3 fosfatos, miren, se desprende uno y queda como adenosindifosfato, ¿no? Entonces gasto energético. Bueno, entonces eso en cuanto a la composición diferente, ¿ya? De uno u otro lado. Pero además existe un equilibrio denominado el equilibrio de Histona. Espero que hay hartas cosas para leer, pero yo quiero hacerlo un poquito más, más sencillo y espero que ustedes me entiendan. Antes, ¿quiénes tienen su texto a mano? Unas 3 personas, 2 personas que tengan su texto a mano, por favor. Quiero que vayan a una página. Yo lo tengo, doctora. Ya, muy bien. En balance hídrico o hidromineral y equilibrio ácido-base me parece que está el tema. 615, 616 por ahí. A ver, búsquelo. ¿Encontró? 613, balance hídrico y equilibrio ácido-base. Muy bien. Ajá, ¿ese está? Ahora, váyase a la 600, no sé si es el 615 o 616. Hay 3, revise. Estoy invirtiendo. Son como 615. ajá, Balance hídrico de un adulto normal. ajá, debe de decir, son así, 3 imágenes donde muestran el balance iónico del líquido intracelular, del plasma y del intersticial, debe decir. ¿Lo ubica? En la 116. En la 116. 616. 616. Levante usted la manito para que me aparezca y quiero que lo muestre. ¿Puede mostrar a su compañero? Por favor. Ya, Ugarte. Valeria. ¿Puede mostrar, por favor? ¿Nos aparecen? Me dicen. Ok. Ya. Ahí. Ya. Ya, mi niño. ¿Lo ubica? Ya. Quiero que vaya. Fíjense. Vamos a hacer paralelo. Quiero que me diga en el líquido intracelular, dice que hay 189 aniones, fíjense, intracelular. ¿Ok? ¿Y cuántos cationes hay? Ya. Entonces, siempre en la célula debe de haber un equilibrio. Miren, dentro de la célula, digamos que sea dentro de la célula, esta es la membrana citoplasmática. Este es el medio externo. ¿Ya? Entonces, yo debo, y por acá se van a difundir los electrolitos, ¿no? Siempre tiene que haber una neutralidad en la célula. Debe de haber. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 cargas negativas, ¿cuántas cargas positivas tengo que tener? 5. Si quiero mantener la neutralidad, ¿cuántas?
Igual sí. Igual sí. Ahora, no todos los iones se difunden fácilmente a través de las membranas celulares. ¿Y quién determina qué difunde o qué no difunde? Las proteínas, que son los aniones no difusibles. Las proteínas son partículas grandes, macromoléculas. ¿Podrán pasar a través de esta membrana? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Puede. No, no puede. Entonces son aniones no difusibles. Y esto determina quién pasa. Supongamos, miren acá, ¿ya? Supongamos que va a pasar electrolito a través de esta membrana, que le permita, el anión no difusible es el que va a permitir que pasen estos electrolitos. ¿Ya? Supongamos que va a pasar, póngale sodio, ¿ya? Pasa 4 de sodio y de cloruro que pase 4. ¿Entendieron? Entonces, miren, pasa 4, pasa 4. ¿Por qué tienen que pasar igual? ¿Qué dicen ustedes? No lo voy a comparar con esto, sino esto de acá tengo que comparar. ¿Pasan para qué? Sumo los que tienen carga negativa. ¿Cuánto hay acá? 5 más 4, cargas negativas, 9. No puede pasar más cloruro. ¿Por qué? Porque ya no tendrían la neutralidad. Y de sodio va a pasar para mantener 4, para mantener la neutralidad. Ya, entonces, sí o sí es importante mantener la neutralidad a cada lado de la membrana. A cada lado. Entonces, si yo aquí tengo 9 cargas negativas, tengo que tener 9 cargas positivas. Al otro lado, ¿cuántas cargas negativas tengo? 6. ¿Y cuántas positivas? 6. Estoy manteniendo la neutralidad. ¿Qué dicen? Sí. No estoy comparándolas, cada lado. Ahora, deme los datos. En el líquido intracelular, ¿cuántas cargas negativas hay? Ugarte. Señorita. Doctora, ¿Cuántas negativas hay en el líquido intracelular? en líquido celular 189 equivalentes litros. ¿Cuántas cargas positivas? 189 equivalentes litros. En el líquido intersticial, 158. ¿y cuántas cargas negativas? ¿Cuántas cargas positivas? También 158. 158. En el plasma sanguíneo, que es líquido extracelular, ¿cuántas cargas positivas tengo? 165. ¿Y cuántas cargas negativas? 165. ¿Se entiende? De eso se trata el equilibrio de Higgs-Tona. Ese equilibrio me indica que la cantidad total de cationes y de aniones tiene que ser igual a cada lado de la membrana, cada lado. Entonces, eso me indica que voy a mantener el equilibrio de carga o mantener la neutralidad en la célula, sí o sí. Entonces, todo esto, otro punto. Al pH de los líquidos biológicos, un pH, las proteínas actúan con carga negativa, entonces estarían como proteinato, ahí, ¿ya?
un pH mayor a 5, entonces las proteínas actúan con carga negativa. Y estas proteínas que se encuentran en estos espacios cerrados van a determinar una distribución desigual de esos iones difusivos. ¿Okay? Entonces, en el equilibrio de Higgs-Donan se establece lo siguiente, que la concentración total de aniones es igual, a ver, la concentración igual de aniones es igual a la de cationes a cada lado de la membrana. En el compartimento con proteínas, la concentración de aniones difusibles es menor y la de cationes es mayor que en el sin proteína. Miren. Este es el anión no difusible. En el lado de donde están las proteínas, la cantidad de anión difusible, ¿cuál es el anión difusible? Cloruro. Es mayor en relación, y la de cationes, sumamos, que la de los, al revés, ¿no? La de los cloruros es menor que en el lado sin proteína o anión no difusible, y el de cationes es mayor que el lado que no tiene el catión difusible. Comparando este con este, comparando este con este, si es que voy a comparar, ¿no? Pero aquí lo que hay que establecer es que debo de mantener la neutralidad, ¿ya? Si tengo 10 cargas negativas, tengo que tener 10 cargas positivas, siempre, a cada lado de la membrana. Ese es el equilibrio de Higgs-Donan, nada más. Es lo mismo, todo esto es lo que ya les indiqué. Bueno, hasta ahí avancé con sus compañeros. ¿Y quedamos igual con ustedes o podemos avanzar un poquito más? ¿Qué dice? Está bien, doctora. Está bien, doctora. ¿Sí? ¿Nos quedamos ahí? Ya, doctora. Sí, doctora. ¿Ok? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, por favor, la siguiente semana vamos a tener, para que no nos llamen la atención, vamos a tener que hacer, de acuerdo a los grupos que hemos dividido, y la clase por esta semana más, la clase que viene, vamos a hacerla presencial. Vamos a pasar la teoría, y vamos a ver si después hacemos clases virtuales, y yo aunque sea me voy ahí a la sala de docentes, si es que no se va a complicar mucho. Si no, vamos a tener que hacerla presencial, ya vemos, pero esta semana que viene la vamos a hacer presencial, todo, ¿ya? ¿Ok? Listo, doctora. Está bien, doctora. Perfecto, Listo, doctora. doctora. Doctora, gracias. Vamos a, Doctora, ¿podrían pasar Ya. las diapositivas al grupo C? sí, no les he pasado, creo. No, Por al favor, grupo. doctora. No lo pasó, doctora. Creo que sí. Nada, voy a revisar. Paso, ¿ya? Gracias, doctora. Ok, Adiós, ya. doctora.